Ya no te queremos aquí, papá. Nos avergüenzas frente a nuestros amigos con tus historias de guerra y tus medicinas por toda la casa. Las palabras de Marcos cortaron el aire como cuchillos. Don Roberto, de 75 años, sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había escuchado mal. Tenía que haber escuchado mal. Tu hijo tiene razón, Roberto. Ya es momento de que encuentres otro lugar. Esta es nuestra casa ahora. Patricia, su hija, ni siquiera levantó la vista de su teléfono mientras pronunciaba esas palabras. Seguía tomándose selfies en la sala, buscando el ángulo perfecto para su Instagram. La esposa de Roberto, Marta, permanecía en silencio junto a la escalera, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. ¿Nuestra casa? ¿Nuestra? La voz de Roberto temblaba, no de miedo, sino de una mezcla de incredulidad y dolor que nunca había experimentado, ni siquiera en las trincheras del Golfo Pérsico. Trabajé 30 años en el ejército para pagar esta casa. Cada ladrillo de estas paredes lo puse yo con mis propias manos. Ay, papá, siempre tan dramático. Mira, ya hablamos con mamá y todos estamos de acuerdo. Puedes quedarte en la cochera. Ahí hay espacio suficiente para ti y tus cosas. Marcos señaló hacia la puerta que daba al garaje con un gesto despectivo, como si estuviera echando a un inquilino moroso. Llevaba puesto un traje caro, de esos que cuestan más que la pensión mensual de su padre. Acababa de llegar de su oficina de abogados, o eso decía, aunque Roberto sospechaba que pasaba más tiempo en bares elegantes que frente a expedientes. La cochera. Quieren que viva en la cochera. Roberto repitió las palabras, tratando de procesar la realidad. ¿Y si me niego? Entonces tendrás que buscar algún asilo o algo así. Ya somos adultos, papá. Ya no tenemos obligación de mantenerte. Además, con tu pensión podrías rentar un cuartito en algún lado. Esa noche, Roberto cargó una maleta con su ropa, sus medicamentos para la presión, 2 cobijas delgadas y la fotografía enmarcada de cuando sus hijos eran pequeños y lo abrazaban con orgullo en su uniforme militar. Atravesó la sala donde había enseñado a sus hijos a caminar, pasó por la cocina donde Marta solía cocinar su pozole favorito los domingos y abrió la puerta que conectaba con el garaje. El espacio olía a humedad y aceite de motor, cajas viejas apiladas por todos lados, herramientas oxidadas, una bicicleta sin llantas. Este era su nuevo hogar. Roberto colocó las cobijas sobre el piso de 1900 cemento frío y se acostó, mirando el techo manchado. A través de la pared delgada, podía escuchar las risas de su familia viendo alguna serie de televisión. Había sobrevivido a la guerra. Había reconstruido su vida después del trauma. Había criado a 2 hijos, pagado sus universidades, sus autos, sus caprichos, y esto era su recompensa. Pero algo comenzó a despertar dentro de él. No era ira, no era rencor, era algo que no sentía desde sus días en el cuartel. Era determinación. Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, Roberto ya estaba despierto. No había dormido mucho, pero no importaba. En el ejército había aprendido a funcionar con 3 horas de sueño. Se sentó en el piso y observó el garaje con ojos diferentes. Ya no veía un espacio de castigo, veía un proyecto. Sacó un cuaderno viejo de su maleta y comenzó a trazar líneas con la precisión de un arquitecto. Medidas exactas, ángulos perfectos, distribución del espacio. En su mente ya no estaba en un garaje húmedo. Estaba planificando una operación, como cuando diseñaba campamentos base en territorios hostiles. Mira al viejo, cree que va a construir un palacio. Patricia y Marcos observaban desde la ventana de la cocina, tomando café y burlándose. Roberto los ignoró por completo. Había aprendido en el ejército que las palabras de personas pequeñas no merecían respuesta, solo los resultados hablaban. Con su pensión del mes, Roberto caminó hasta la ferretería del barrio. El dueño, un joven de unos 30 años, lo miró con desdén cuando vio su ropa sencilla y sus manos arrugadas. ¿Busca algo en especial, señor? Necesito madera contrachapada tipo A, aislamiento térmico de fibra de vidrio R19, cables eléctricos calibre 12, tubería PVC de media pulgada y herramienta eléctrica. ¿Tienen taladros DeWalt o Makita? El joven parpadeó sorprendido. Ese no era el vocabulario de un anciano cualquiera. ¿Usted sabe de construcción? Construí bases militares en medio del desierto con temperaturas de 50 grados. Creo que puedo manejar una cochera. Durante las siguientes semanas, Roberto trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Primero, vació completamente el garaje. Luego, comenzó a levantar paredes de madera, creando divisiones inteligentes que maximizaban cada centímetro.
Instaló aislamiento térmico entre las paredes, algo que la casa principal ni siquiera tenía. Los vecinos empezaron a detenerse para observar. Don Roberto, esto le está quedando increíble. ¿Usted hizo esto? ¿Solo? En el ejército no hay arquitectos esperándote, muchacho. Aprendes a construir o duermes bajo las estrellas. Mientras tanto, dentro de la casa, la vida continuaba como si Roberto no existiera. Patricia subía stories a Instagram mostrando su aesthetic lifestyle, posando junto a la fachada de la casa que su padre había pagado. Marcos presumía su nuevo auto deportivo, comprado con un crédito que apenas podía pagar. Marta cocinaba y limpiaba, pero cada vez que miraba hacia el garaje, algo le pesaba en el pecho. Mamá, deja de sentirte culpable. Papá está bien. Además, ya es un adulto. Necesitamos nuestro espacio. Pero Marta no podía evitar recordar al joven soldado que había regresado de la guerra con pesadillas, pero que nunca dejó de trabajar para darles una vida mejor. ¿En qué momento se habían convertido en esta familia? Un sábado por la tarde, un camión militar se detuvo frente a la casa. 2 hombres de uniforme descendieron, cargando cajas grandes y pesadas. Roberto los recibió con un abrazo fuerte, el tipo de abrazo que solo comparten quienes han visto la muerte de cerca. Coronel Ramírez, no pensé que realmente lo conseguiría. Para usted lo que sea, sargento Silva. Esto es lo menos que podemos hacer después de todo lo que hizo por nosotros. Además, este equipo ya estaba programado para darse de baja. Oficialmente, fue enviado a reciclaje. Las cajas contenían algo que hizo brillar los ojos de Roberto. Paneles solares de grado militar, sistemas de filtración, de agua, equipos de comunicación, tecnología que normalmente solo se encuentra en bases especializadas. ¿Qué diablos está haciendo el viejo? Marcos observaba desde la ventana con el ceño fruncido. Esas cajas parecían importantes, caras. ¿De dónde había sacado su padre todo eso? Seguro, es pura basura del ejército. Ya sabes cómo son los viejos. Guardan cualquier cosa. Patricia ni siquiera volteó a mirar. Estaba ocupada editando sus fotos para parecer más delgada. Pero algo en la expresión de Minoxintoxiam Marcos delataba preocupación. Su padre, el mismo, al que habían mandado al garaje como si fuera un estorbo, estaba recibiendo visitas de personal militar activo. Eso no era normal. Los meses pasaron y el garaje se transformó. Roberto instaló un sistema eléctrico completamente independiente, alimentado por los paneles solares que había montado en el techo con la misma precisión con la que solía ensamblar equipos de comunicación en zonas de guerra. Construyó un baño completo con regadera, retrete y lavabo, utilizando las tuberías existentes, pero creando un sistema de reciclaje de agua que haría llorar de envidia a cualquier ingeniero ambiental. La kitchenette que instaló era compacta pero funcional. Una pequeña estufa, un refrigerador eficiente, gabinetes hechos a mano con madera reciclada que había lijado y barnizado hasta dejarla brillante. Cada centímetro estaba pensado, cada espacio optimizado. Instaló aire acondicionado y calefacción, creando un sistema de climatización que mantenía la temperatura perfecta sin importar el clima exterior. Las paredes, ahora cubiertas con paneles de madera clara, daban una sensación de calidez y amplitud. Agregó iluminación LED estratégicamente colocada, creando ambientes que podían variar de acogedor a funcional con un simple toque. Los vecinos ya no solo se detenían a observar, ahora tocaban a la puerta del garaje para felicitarlo, para pedirle consejos, para preguntarle si podía ayudarles con sus propios proyectos. Don Roberto, mi esposa, y yo estamos pensando en remodelar nuestra cocina. ¿Usted podría asesorarnos? Claro que sí, vecino. Pasen mañana y revisamos qué necesitan. Mientras el garaje florecía, la casa principal comenzaba a mostrar señales de decadencia. Una tubería reventó en el baño de arriba, inundando parte del segundo piso. El aire acondicionado dejó de funcionar en pleno verano. La pintura exterior se descascaraba. Marcos y Patricia, que habían asumido que mantener una casa era fácil, descubrieron que los conocimientos de su padre no eran tan inútiles después de todo. ¿Cuánto cuesta reparar esto? El plomero le pasó el presupuesto a Marcos, quien palideció al ver la cifra. Entre su auto deportivo, sus trajes caros y sus salidas a bares, su cuenta bancaria estaba en números rojos. Patricia no era mejor. Sus ingresos como influencer apenas cubrían sus gastos en ropa, maquillaje y filtros de Instagram. ¿Y si le pedimos ayuda a papá? Él sabe arreglar estas cosas, Marta sugirió tímidamente. Pero sus hijos la miraron con indignación. ¿Estás loca, mamá? Después de echarlo, ¿crees que nos va a ayudar? Además, es un manipulador emocional.
Esto es exactamente lo que quiere, que nos humillemos frente a él. Pero la curiosidad pudo más. Un día, mientras Roberto estaba fuera comprando algunos detalles finales para su proyecto, Marcos y Patricia entraron al garaje. Lo que vieron los dejó congelados. El espacio era irreconocible. Parecía un loft moderno de esos que aparecen en revistas de diseño. El piso ya no era cemento frío, sino madera laminada que imitaba roble natural. Las paredes tenían acabados impecables. Había una pequeña sala con un sillón cómodo y una televisión montada en la pared. La cama estaba en un espacio elevado, creando una sensación de habitación privada. Cuadros decorativos, plantas en macetas, hasta una pequeña biblioteca con libros ordenados. Esto no puede ser real. Patricia grababa todo con su teléfono, sin poder creer lo que veía. El viejo, inútil, había creado un espacio más bonito que la casa principal. ¿Cómo diablos pagó todo esto? Su pensión no alcanza para algo así. Marcos revisaba cada detalle, tocando las paredes, abriendo los gabinetes, comprobando la calidad de todo. Esto no era trabajo de aficionado. Esto era construcción profesional, de nivel experto. En ese momento, Roberto regresó. Los encontró parados en medio de su espacio, invadiendo su privacidad con las mismas caras de desprecio que habían usado para echarlo meses atrás. «Salgan de aquí, ahora». Su voz era tranquila pero cargada de una autoridad que no admitía réplica. Era la voz del sargento Silva, el hombre que había dirigido pelotones en combate. «Papá, solo queríamos ver cómo conseguiste dinero para todo esto. ¿Estás haciendo algo ilegal?» La acusación de Marcos era tan absurda que Roberto casi se rió. «Ustedes nunca preguntaron qué hacía yo en el ejército, ¿verdad? Nunca les importó. Para ustedes solo era papá el soldado, pero yo no era un soldado común». Roberto sacó de un cajón una carpeta con documentos oficiales, fotografías, certificados. Se los mostró sin decir palabra. Ingeniero especializado en construcción de infraestructura militar, diseño de sistemas de comunicación avanzados, supervisor de construcción de bases en zonas de conflicto. 30 años de experiencia técnica que ustedes consideraban historias aburridas de guerra. Patricia y Marcos miraban los documentos sin poder procesar la información. Fotografías de su padre dirigiendo construcciones complejas, certificaciones en ingeniería, electricidad, plomería, sistemas de climatización, cartas de recomendación de generales y coroneles. Y esas cajas que vieron, ese equipo militar de desecho, vale más que su auto deportivo, Marcos. Son sistemas que yo mismo ayudé a diseñar, equipos que el ejército me vendió a precio de liquidación porque yo los creé. Pero tu pensión, mi pensión es solo una parte. ¿Saben qué más tengo? Contratos de consultoría. Veteranos que me pagan muy bien por ayudarles a construir y diseñar. Empresas de construcción que contratan mis servicios. Tengo más ingresos ahora que cuando trabajaba tiempo completo. La revelación cayó como bomba. El viejo inútil era un profesional altamente calificado que ellos habían despreciado por completo. Ahora salgan de mi casa, porque esto ya no es una cochera, es mi hogar, y ustedes ya no son bienvenidos aquí. Los días siguientes fueron tensos. Roberto había instalado una cerradura nueva en la puerta que conectaba su espacio con la casa principal. Ya no había acceso libre. Si la familia quería entrar, tenían que tocar y esperar a que él decidiera abrir. Los vecinos comenzaron a hablar. Don Roberto, el veterano que había sido despreciado por sus propios hijos, había construido algo admirable. Las visitas aumentaron. Otros veteranos llegaban a pedirle consejo. Algunos le ofrecían trabajos de consultoría. Un periodista local incluso quiso hacer una nota sobre su proyecto de transformación. No, gracias. No necesito publicidad. Esto lo hice para mí, para demostrarme que todavía tengo valor, aunque mi propia familia no lo vea. Pero era inevitable. En la era de las redes sociales, nada permanece privado por mucho tiempo. Uno de los vecinos subió fotos del increíble proyecto del veterano y la historia se volvió viral. Miles de compartidos, comentarios de apoyo, críticas feroces hacia los hijos ingratos. Patricia lo vio en su feed de Instagram. Su propio padre era trending topic y ella aparecía como la villana de la historia. Los comentarios en sus publicaciones cambiaron de halagos a insultos. ¿Esta es la que echó a su papá veterano a vivir en una cochera? ¡Qué asco de persona! Tu papá merece mejor familia. Ojalá y nunca necesites de tu padre, porque ya viste que él no te necesita a ti. Sus seguidores comenzaron a abandonarla. Marcas que solían enviarle productos gratis dejaron de contactarla. Su pequeño imperio de influencer se derrumbaba. Y todo por una historia que ella misma había creado. Marcos no lo tenía mejor.
En su oficina de abogados, sus colegas habían visto la historia. Las miradas de desaprobación lo seguían por los pasillos. Un cliente importante incluso canceló su contrato, diciendo que no quería trabajar con alguien sin valores familiares. La casa principal seguía deteriorándose. Ahora había humedad en las paredes. Las cuentas de luz eran astronómicas porque nadie sabía cómo optimizar el sin consumo. La cocina necesitaba reparaciones que ellos no sabían hacer. Una noche, tocaron a la puerta del garaje. Era Marta, sola, con los ojos rojos de tanto llorar. Roberto, lo siento. Siento mucho haberte dejado que te echaran. Siento no haber defendido al hombre que me dio todo. Por favor, perdóname. Roberto la miró en silencio durante un largo momento. Parte de él quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, pero otra parte, la parte que había madurado en estos meses de soledad, sabía que las palabras no eran suficiente. Marta, estuvimos casados 40 años, pasamos guerras, crisis, momentos difíciles, y a la primera prueba real de lealtad, elegiste a nuestros hijos sobre mí, no porque yo fuera un mal padre o mal esposo, sino porque era más fácil. Lo sé, pero puedo cambiar, podemos arreglar esto. No se trata de arreglar, Marta, se trata de que yo ya no necesito ser arreglado. Durante años pensé que mi valor dependía de qué tan útil era para esta familia, pero ahora entiendo que mi valor existe independientemente de si ustedes lo reconocen o no. Marta regresó a la casa con el corazón roto, pero sabiendo que su esposo tenía razón. Pasaron 2 meses más. La situación de Marcos y Patricia era insostenible. Las deudas se acumulaban. La casa se caía a pedazos. Finalmente, una tarde, ambos tocaron a la puerta del garaje. «Papá, necesitamos hablar». Roberto abrió la puerta, pero no los invitó a pasar. Se quedó parado en el umbral, observándolos con una calma que los hacía sentir pequeños. «Escuchamos lo que van a decir. Necesitan dinero. Necesitan que arregle la casa. Necesitan mi ayuda». Marcos y Patricia asintieron avergonzados. La respuesta es no. ¿Qué? Pero papá, somos tu familia. No puedes dejarnos así. Roberto sonrió con tristeza. Yo también era su familia cuando me echaron a dormir en un piso de cemento frío. Yo también era su familia cuando se burlaban de mí desde la ventana. La familia no es solo cuando necesitas algo. Es todos los días, en las buenas y en las malas. Cometimos un error. ¿Está bien? Lo admitimos. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Ustedes tomaron una decisión cuando tuvieron poder sobre mí. Ahora yo tengo el poder y elijo hacer lo mismo que ustedes hicieron, priorizar mi propia paz y bienestar. Pero la casa se está cayendo. No podemos pagar las reparaciones. Entonces supongo que tendrán que aprender. Igual que yo aprendí a vivir solo en este garaje. Igual que aprendí que no necesito la aprobación de nadie para tener dignidad. Roberto cerró la puerta suavemente pero con firmeza. Del otro lado, escuchó los sollozos de sus hijos y por primera vez en meses no sintió culpa, sintió paz. Esa noche, sentado en su pequeño pero perfecto hogar, Roberto bebió un café caliente y miró alrededor. Las paredes que él mismo había construido, el sistema eléctrico que él mismo había diseñado, el espacio que él había creado desde cero, con sus propias manos y su propio conocimiento. No necesitaba una mansión grande, no necesitaba la validación de una familia ingrata. Tenía algo mejor, tenía su dignidad de vuelta, tenía su autosuficiencia, tenía la certeza de que su valor no dependía de lo que otros pensaran de él. Y mientras la casa principal seguía deteriorándose, la pequeña cochera brillaba como un faro de lo que un hombre puede lograr cuando decide que su propia opinión es la única que realmente importa.